Jóvenes, estoy hablando con A ustedes. las 3:30, profe, terminamos. ¿Ustedes quieren que espere hasta las 4, que es la hora, o qué hago? Estamos escribiendo por el grupo a ver qué dicen los compañeros. Ok, estoy aquí, conectada, me deja saber. Ok.
Bueno, voy a empezar porque yo tengo que empezar, tengo que dar 2 temas hoy obligatoriamente porque si no, no me va a dar tiempo en 2 clases dar todo con lo que estén. Voy a empezar. Eh, Vamos a ver. ¿Cómo están? Bien. ¿Fue presencial o virtual la clase con Smiling? Fue presencial. Ok. Entonces, ¿ustedes lo que hacen? ¿Se quedan ahí mismo? ¿Se quedan en la universidad o se van para su casa? No lo oigo. Algunos se quedan, profe, y otros estamos de camino a nuestro hogar. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de las infecciones fúngicas invasivas. Esta clase, esto como quien dice, es solo una introducción, porque es imposible poder aprenderse y dar todo esto, todo este material, pero yo quiero que ustedes sepan que existen una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, así como de las bacterias prioritarias, existe un listado de patógenos prioritarios, pero desde el punto de vista de hongos fúngicos, y lo divide también en prioridades de nivel crítico, alto o medio. Dentro del nivel crítico está el Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. ¿Alguien se recuerda que yo le dije sobre la criptococosis, Cryptococcus neoformans o sobre el Candida auris o sobre Aspergillus? ¿Alguno de ustedes se acuerda algo de esas enfermedades? Ninguno. Yo lo dije, cuando hablé de resistencia en la primera clase, yo dije algo de cada uno, no se me olvida. Criptococosis, el Cryptococcus neoformans, es causa importante, frecuente de meningoencefalitis en pacientes inmunosuprimidos, especialmente VIH, pero puede ser que no sea VIH y puede tener criptococosis, ¿ok? Y es muy importante porque causa mucho edema cerebral, muchos datos de hipertensión endocraniana y pues el paciente puede tener, está irritable, alteración del estado de la conciencia y cuando uno le hace la punción lumbar, que es una de las pocas indicaciones de hacer punciones lumbares de forma reiteradas, es la criptococosis. De Candida auris, les dije, por segunda vez que se lo repito, que está causando brotes a nivel global y que es importante la parte de control de infecciones porque puede mantenerse en superficies secas. De Aspergillus fumigatus, les dije aquella vez que es un hongo filamentoso. Lo vamos a ver ahora, pero para que lo recuerden, no responde al fluconazol, responde al tratamiento con voriconazol o con otro tipo de azoles, pero no al fluconazol, que la gente tiene la creencia de que solamente existe un antifúngico que es el fluconazol, y no es cierto. Dentro de los demás niveles, histoplasmosis, vamos a ver alguno de todo de esta división. Yo no voy a hablar de neumocistis girovesi. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el neumocistis girovesi antes? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el neumocistis girovesi antes? Ninguno. Ok. Se llamaba neumocistis carini. ¿En quién es frecuente ese tipo de infección? ¿Alguien sabe? Yo no estoy Inmuno- bien. Ajá, dime. Inmunodeprimidos. ¿Qué tipo de inmunodeprimido? Bueno, puede ser por VIH. VIH.
Neumocistosis es la causa de neumonía común en pacientes con VIH avanzado. ¿Ok? Es importante, señores, que yo no lo voy a hablar de eso porque se supone que cuando den SIDA, VIH, ustedes le mencionan, por lo menos, ¿ok? El Pneumocystis carini o Girovesi es bien particular porque es un hongo, pero se trata con un antiparasitario. Ustedes después lo verán cuando lo den. Entonces yo decía que no todos los hongos son iguales. Y todo el mundo cree que fluconazol sirve para todo. Los médicos no saben y no es cierto. Existen hongos filamentosos y no filamentosos. Dentro de los filamentosos está el Aspergillus y dentro del Aspergillus, que es la de este lado, no tengo el pointer para señalarlo. Si ustedes ven, tiene como una bola pegada a la pared y dentro tiene otra bola como con otro espacio aéreo, con un nivel hidroaéreo. Es frecuente que la aspergillosis se produzca principalmente en pacientes, por ejemplo, que han tenido tuberculosis, con un daño ya estructural del pulmón. Vamos a verlo un momentito, de la aspergillosis yo voy a hablar, pero ahora la idea que quiero es que ustedes sepan que no todos los hongos son iguales, que hay hongos filamentosos y no filamentosos. La cándida es filamentoso, no filamentoso es el aspergillus. Que se le quede en esa mente la imagen como de la bola, del signo del halo, como que característico de la aspergillosis y que puede producir una enfermedad invasiva, que puede producir hemoptisis y tos. Y le decía que no todos los hongos son iguales, que dentro de los hongos filamentosos, la parte de las levaduras, si ustedes ven voy a tener que quitarlo porque no puedo ponerlo grande, ¿cómo lo puedo poner grande? Si ustedes ven, esto es un aspergillus, cuando vean como estas imágenes así, como parece como una flor, eso es aspergillus, pero cuando vean esta fila, como esta estructura alargada, que tengan, esto se llama blastoconidia, como esas hojitas, entonces ya ustedes saben que esto puede ser más una cándida y esto es aspergillus. ¿Ok? Fíjense que son diferentes y uno cuando ustedes estén estudiando, ustedes se van a dar cuenta de que el patólogo no puede decidir qué tal cosa sin prueba a veces. Tiene que decir, bueno, cuando lo ve inicialmente, es una estructura, una levadura, una estructura que tiene blastoconidio, que tiene un ángulo en 90, que tiene IFA aceptada. O sea, le va dando a la coloración de tal que resulta bien interesante porque es como si fuera un club, le van dando pistas y uno tiene que adivinarlo. Y por supuesto que si yo veo esto en un microscopio, hasta yo sé que es Aspergillus. Esto ya es más difícil, pero porque puede ser otro tipo de hongos, pero es importante que ustedes sepan que no todos los hongos son iguales y que no todos responden al fluconazol. Entonces, hay una variedad de micosis importante alrededor del mundo, pero yo me voy a concentrar en estas, en aspergillosis, candidiasis, toxoplasmosis, mucormicosis, fusariosis, criptococosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis y esporotricosis. De hecho, de algunas de ellas, ni siquiera yo he ido quitando algunas, porque entiendo que con que ustedes sepan más de cándida, de aspergillus, de histoplasma, de mucor, de porotricosis, que son las más comunes, y como ustedes en VIH ven criptococosis, yo creo que es mejor así. En este caso sí, menos es más. Entonces, para quienes van a ser cirujanos, oncólogos, infectólogos, ¿en quién sospechamos candidiasis invasiva? Bueno, la cándida es frecuente en pacientes, primero,
que produzca bacteremia por cándida, se llama candidemia, y la candidemia tiene una mortalidad alrededor de 50%, más o menos, pero puede ser más o menos, y es frecuente en los pacientes en intensivo que han recibido perforaciones abdominales, por ejemplo. Iba montando bicicleta, me quedó la llave, me subí a una verja, me quedé enganchada al intestino, se perforó. Yo pienso en cándida. ¿Por qué? Porque ¿dónde vive la cándida? En el intestino. Si se perfora, ¿para dónde va ese contenido? Para el intestino. Y eso por translocación, ¿para dónde puede pasar? A la sangre. Entonces, por eso es frecuente. O si yo estoy recibiendo terapia, Dios me libre, para cáncer, quimioterapia, y hago una mucositis como efecto adverso de los medicamentos, eh, ¿qué puede pasar? Que hago una translocación para la sangre y desarrolle una candidemia. Entonces, si bien es cierto que es más frecuente en cirugía, sobre todo cirugía abdominal mayor, en pacientes que están multi-invadidos, con 20.000 de esos pacientes intensivos, uno llega y lo ve con sonda nasogástrica, ventilador, sonda de pleurestomía, un catéter central, una sonda vesical, un PEC, una sonda de alimentación, son pacientes que definitivamente tienen mayor probabilidad de desarrollar candidemia. También los pacientes que tienen un Apache Score, que es una rúbrica que tamiza ciertos aspectos y le da un puntaje, y eso le dice qué probabilidad tiene la persona de complicarse o de fallecer. Y por supuesto, a más días, más probabilidad de desarrollar candidemia también. Entonces, más frecuente en pacientes quirúrgicos, y después va a depender del tiempo de estadía en intensivo y qué enfermedad tiene y qué tan invadido esté. Miren factores de riesgo en comunes, que uno esté colonizado porque vive en el intestino de uno, que esté recibiendo quimioterapia, esteroides, cáncer, neutropenia, en los extremos de la vida, sobre todo en la prematuridad. Con COVID se ha relacionado cándida, y factores externos como el ventilador, catéteres, cirugía, diálisis, nutrición parenteral, etcétera. Entonces, ya dije que es el paciente que tuvo el accidente, que entra intensivo, que tiene antibiótico puesto, pero después de 48 horas no mejora, pero sigue haciendo fiebre y deteriorándose. Eso yo tengo que pensar en que tiene una cándida, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Sí, Vamos Sí, bien. profe. profe. Ok. Entonces, ¿cómo diagnosticamos si el paciente realmente tiene la cándida? Bueno, puede ser que salga con un cultivo, desde el cultivo de líquido peritoneal o un cultivo por sangre, o un biomarcador fúngico específico, o una prueba que se llama Film Array, que es una reacción de cadena de polimerasa multiplex, o por clínica, que uno vaya sumando scores y que le diga realmente que tienen mucho peso y mucha probabilidad de desarrollar candidiasis invasiva. Otro método que se llama T2 es por resonancia, por imagen. Eh, Eso ni hay aquí, ni nada que ver aquí, pero los métodos principales son, obviamente, que tú cultives una secreción directamente del abdomen o de sangre, o que tú utilices un biomarcador clínico que te diga que puede ser compatible con eso. Dentro de los cultivos sanguíneos que tienen baja sensibilidad, el tiempo de positividad va a cambiar dependiendo de la especie. Por eso, uno puede, cuando ustedes estén rotando, ustedes van a ver que el cultivo está negativo 24 horas, pero
cuando uno vuelve al otro día está positivo. O cuando uno está revisando, uno ve que un cultivo estaba negativo y al día que llega, al siguiente, a volver a escribir, sale positivo. Y es que depende el tipo de cándida para positivizarse. Luego, el sitio de colección, si es por una vena periférica, si es por un catéter central. Lo ideal es tomar muestras de dos sitios, de un periférico y un central, si se tiene. ¿Por qué? Porque, y que sean dos frascos, porque uno puede pensar que es una colonización o que fue una contaminación de piel, por ejemplo, que no limpió bien. Si uno no limpia bien, puede ser que salga esa bacteria y no quiere decir necesariamente que sea verdad y que esté produciendo enfermedad. Por eso que uno siempre toma mínimo 2 frascos. O sea, un frasco no hace absolutamente nada. Miren, es importante que lo que yo estoy diciendo ahora, muchos de ustedes, y se van a acordar de mí, en lo que consiguen residencia o no quieren seguir estudiando medicina. Después que se gradúan, se quedan haciendo cursos de asesoría, de auditoría. ¿Y qué pasa? Imagínense que ustedes lleguen donde un intensivista a corregirle si está bien puesto o no un medicamento. Usted tiene que haber leído mucho para usted enfrentarse a otro especialista para saber si tiene criterio o no. Yo fui a ver un paciente por casualidad y estaba una de las auditoras. Me dice, tiene un récord con su departamento, un récord con una glosa de una equinocandina. ¿Alguien sabe lo que es una equinocandina? ¿Quién sabe lo que es una equinocandina? ¿Qué es una equinocandina? ¿Nunca nadie ha escuchado lo que es una equinocandina? No. No, profe. Ok. ¿Cuáles son los antifúngicos que ustedes conocen? Cuéntenme. Vayan diciéndome. Clotrimazol, Ujú. Estoy esperando. Nadie puede decirme otro antifúngico. Me va a dar un infarto a mí. Señores, estudiante quiere decir estudiar antes. Y yo siempre digo lo que voy a dar en la próxima clase. Y eso les da la oportunidad a ustedes de por lo menos ver un poco. Yo pensaba, ¿verdad? Dime, Russell. Está anfotericina B, Ujú. el flucocanol y el Fluconazol, ketoconazol. Esos son los únicos que me sé. ketoconazol y De su fluconazol. ¿Y qué más? miconazol. ¿Qué más? Bueno, lo vamos viendo. Yo lo voy a decir ahora. Las equinocandinas, la nidulafungina es una equinocandina y es un antifúngico. Y justamente era lo que la auditora me decía que habían glosado. ¿Y quién fue que lo glosó? Imagínense que ustedes no me pueden decir a mí ahora, casi en la etapa final de la universidad, no me pueden decir a mí que la equinocandina es un antifúngico. ¿Cómo yo me voy a poner a discutir con una gente que no sepa ni siquiera cuáles son los antifúngicos? Pues le va a pasar. Entonces, por eso que si usted va a elegir auditoría médica, usted tiene que ser serio, ponerse a estudiar y antes de glosar, leer y no hacerlo alegremente, porque mire, se desacredita y cuando uno dice, ese auditor, qué bruto es, no está preparado, uno se siente como pisoteado como profesional. Entonces, ahí es que uno ve que no somos iguales. Cuando una gente tiene la osadía de sin estar preparado hace una cosa como de auditoría, por ejemplo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué la equinocandina estaba auditada? Yo la voy a guardar ahí para retomarla cuando esté diciendo qué función tiene la equinocandina y de qué tipo de medicamento es, porque veo que no la conocían, para no desviar un momentico la clase. Pero otra forma de diagnosticar las cándidas es con biomarcadores fúngicos. Hay biomarcadores que dicen si están positivos el antígeno manam de cándida o antimanam, que dice que si está positivo,
puede ser una candidiasis. Y pasa que los pacientes oncológicos, que a veces uno no encuentra qué antibiótico ponerle o por qué la fiebre continúa, muchas veces hacen infecciones profundas a causa de cándida, ¿ok? Y se ven por hallazgos fortuitos de tomografía a nivel hepático u otro tipo de prueba o de prueba diagnóstica. Entonces, el beta de glucano es otro biomarcador que no es específico nada más para cándida, puede aumentar en otras especies de hongos y eso es bueno tenerlo presente porque si uno hace una prueba de ETA, no necesariamente quiere decir que es una cándida, puede ser otro hongo y ahí juega un papel importante el apoyo de otras pruebas diagnósticas. Esta gráfica es para representar la importancia que tienen algunas pruebas diagnósticas, como es el hecho del beta de glucano, que por ejemplo, si un paciente está haciendo fiebre, ya tiene varios días en antibiótico, tuvo una perforación abdominal, tiene un Crohn, se perforó, perdón, y esta persona tiene catéteres, está en intensivo, está mal, uno le pone el antifúngico y si después que ya se corrigió el foco, ya corregimos la perforación, ya tiene varios días, y el beta de glucano está en menos de 80 nanogramos, es una indicación de parar. En cambio, hay otros que son dependientes de, de muchos catéteres todavía, o van a seguir operándose porque no pueden cerrar el abdomen. Ustedes han escuchado lo que es la bolsa de Bogotá, por ejemplo, el abdomen no lo pueden cerrar, se abre. Es un paciente que tiene mayor probabilidad de tener infecciones invasivas por cándida y el beta de glucano positivo, mayor de 250, es indicativo también de que debo de seguir el antifúngico, ¿ok? Nada más para que tengan una idea de que hay marcadores que se hacen que dependiendo, uno dice lo quito o lo dejo al tratamiento. Con el film array son proteínas C reactivas, no, perdón, no es lo mismo que proteínas C reactivas. A pesar de que PCR no es proteína C reactiva en este caso, sino reacción de cadena de polimerasa multiplex. En realidad, falta una multiplex. Y con esto son pruebas de sangre y al mismo tiempo le dice a uno si tiene una bacteria, gran positiva, gran negativa, los mecanismos de resistencia, si tiene un hongo, o sea, es buenísima, pero se hace a partir de que suena una botella de hemocultivo y cuesta 12.500 pesos. Entonces, es cara, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en un hospital público y no tengo ninguno de estos marcadores, porque no hay, ¿qué me queda? La clínica, ¿verdad? Entonces, ¿en quién yo sospecho que puede tener una candidiasis invasiva? Aquí hay 3 esquemas que son la regla predictiva de Ostrowski, el Candida Score y el índice de colonización. Dentro de lo que es la regla predictiva de Ostrowski, es aquel paciente que está en intensivo, que tiene ya más de 4 días, que está en ventilación mecánica, que está en sepsis, que tiene nutrición parenteral, que tiene diálisis, una cirugía mayor, que está mal. Ese paciente tiene una indicación de iniciarle el tratamiento empírico antifúngico por el score o una segunda prueba que es el Candida Score, donde el paciente si tiene un punto de cada, o sea, si tiene, por ejemplo, cirugía mayor y nutrición parenteral, ahí tiene ya más de 2 puntos, eso es indicativo de iniciar terapia empírica y así sucesivamente mezclando una categoría y otra. Si yo tengo un paciente que tiene sepsis severa y tiene colonización multifocal por cándida, eso significa que necesita antifúngico, ¿ok? Luego, si yo estoy colonizado por varios sitios, me hago cultivo
y en orina, en abdomen, en sangre, ya también requiere tratamiento. Entonces, ¿qué es importante? Que dependiendo el tipo de terapia que reciba el paciente, o sea, dependiendo de las características más bien que tiene el paciente, si tiene insuficiencia hepática, si tiene el riñón afectado, es que uno elige qué antifúngico utilizar. Y lo vamos a ver en un momentito. ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. Que ustedes están demasiado callados. Yo no puedo estar hablando sola. Eso me aburre a mí, hablar sola. Dentro de lo que son las candidiasis invasivas, en pacientes neutropénicos se presenta con fiebre, hipotensión, hipotermia, mialgia y lesiones en la piel de esta naturaleza, así mismo, que por biopsia dicen lo que es. Aquí uno nunca, la dermatóloga casi no le quieren biopsiar los pacientes, pero si uno cultiva uno de ese tipo de lesiones, pudiera decir que es, perdón, pudiera decir que es cándida. Este aire no se apaga y yo estoy apagando. Entonces, la candidiasis crónica diseminada son los pacientes que tienen neutropenia prolongada, que la fiebre persiste después del antibiótico, los ejemplos que le ponía ahorita del muchacho, y que el paciente ya no solamente por la piel, le dice en los cultivos o donde sea que sale positivo, entonces usted también tiene que tomar una conducta. A veces son lesiones aisladas, como este caso en el hígado, por ejemplo, y uno, oh sorpresa, es cándida. ¿Ok? Miren la mortalidad que le decía que tiene más del 40% en el mundo y que puede llegar, perdón, a 50% de mortalidad en algunos países de América Latina. Aquí en el hospital de nosotros es 50%, igual que Brasil, en los estudios que hemos hecho y hemos buscado bastante, créanme. Entonces, de hecho, ¿y por qué yo no lo pongo ahí? Es medio dificilito de leer, déjenme ponerlo. Es pesado de leer, diría yo, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo yo lo hago. Lo pueden buscar. Denme un segundo. Vamos a ver. Solo para que sepan. Y me gusta ponérselo para que ustedes vean que, miren, este, por ejemplo, está en la página mía, ustedes lo pueden buscar. Buscando, eso fue de la tesis de uno de los estudiantes de ustedes, de las especies de cándida en el hospital, en la plaza, del 2017 al 2022. Y poco a poco uno va haciendo, esto es una revista indexada, uno va haciendo pinino y va publicando, si uno va publicando cosas, pues la cosa va cambiando, ¿verdad? El país va cambiando, porque vamos en literatura, nos vamos poniendo mejor. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? Que si uno no inicia un tratamiento de forma temprana, antifúngico, en un paciente que está de verdad con candidemia, la mortalidad aumenta. Va aumentando en la medida que va pasando los días. Y por eso es tan importante tratar de hacer el diagnóstico temprano y manejar los pacientes de acuerdo. Miren antes y después cómo cambió la mortalidad a 30 días. Esto era el ingreso, esto es previo a fluconazol y esto fue después de la introducción de las drogas que se llaman equinocandina. Hubo una diferencia, fíjense que aquí hay 50, 60 y miren aquí la diferencia, un 30. O sea, estamos hablando de que la equinocandina, que es unas drogas que hay aquí, caspofungina, nidolafungina, bueno, ya está resafungina, en el país no hay resafungina, pero hay resafungina y hay de las que se usan nosotros, solamente hay dos aquí, que son caspo y anídula.
Entonces, ¿qué dice en la guía? ¿Con qué manejar a los pacientes con candidiasis invasiva? Y esa era la glosa de hoy del auditor recién graduado, era que no le pusiera la fungina, no era el tratamiento de elección de una candidiasis invasiva, sino otra cosa. Yo le decía muy bien. O sea, yo todavía no me ha tocado defenderlo, pero es muy fácil. Mírenlo ahí, la guía. Anídula, casco y micafungina, tratamiento de primera línea en pacientes con candidiasis invasiva. O sea, eso es importante que lo tengan pendiente ustedes. Alternativa, el anfotericina liposomal, voriconazol, fluconazol, anfotericina lipídica. Eso es para los europeos, para los pacientes americanos, esa guía ya ha cambiado, pero fíjense que dice, si el paciente está estable, pudiera iniciar con 800 miligramos de fluco para seguir con 400, y si está inestable, la fungina es el tratamiento de elección, ¿ok? Que hay medicamentos diferentes, resafungina, y otros medicamentos que son resistentes solo al aislamiento, es resistente al fluconazol, y es indicativo de una vez irse a la equinocandina. Cuando uno ve una Candida krusei o Candida glabrata, ya sabe que son intrínsecamente resistentes al fluconazol, tiene que irse a manejarse directamente con una equinocandina. ¿Y cuánto vale una equinocandina? ¿Cuánto ustedes creen que puede costar una equinocandina? No tienen idea, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más que ustedes creen que puede costar un medicamento que se usa por 14 días? Jóvenes. Entonces se me 25 fue. mil. 25 mil pesos, así mismo, entre 25 y 30 mil, entre 25 y, espérense, 25 y 30 mil pesos, cuesta una equinocandina. Espérense que se me fue, vamos a ver, denme un segundo. Déjenme volver a dejar la pantalla y volver a presentarlo. Imagínense que se usa 14 días de tratamiento. Ustedes me dicen. No se- Espérese. Creo que me conecté 2 veces. Compartir. Vamos a ver si ahora quiere. Ah, es que yo tenía eso. Espérense. ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando yo le... Ustedes están ahí, ¿verdad? Espérense. Sí, profe. Denme un segundo, que no me quiere bajar la presentación. Vamos a ver qué es lo que tiene. Denme un segundo. Vamos a ver. Aquí está. No entiendo. Denme un segundo. Vamos a volver a abrir con ustedes en el Micos. Vamos a volver. Ahí ya volví a abrir sola. Imagínense que 14 días a 25 mil pesos es mucho día. Y es después que negativice el hemocultivo hasta 14 días. Estamos hablando de que son medicamentos muy costosos, ¿verdad? Pero fíjense cómo ha cambiado la mortalidad el uno tenerlo. Entonces es bueno tenerlo pendiente. Y hay diferentes formas de estrategias de tratamiento. Algunas son de forma empírica, otras son dirigidas, y otras son de forma profiláctica. Y me explico. Por ejemplo, si yo ya tengo mi cultivo de sangre, que es una Candida krusei, es un tratamiento dirigido, porque ya tengo identificado el aislamiento.
Pero si empírico es aquel paciente que está en intensivo, que tiene fiebre, que no se le quita, que tiene 48 horas en antibiótico, que está deteriorando, eso es que tiene, qué sé yo, una cirugía, que le perforaron el estómago, es un tratamiento empírico, porque no mejora con los antibióticos, nada más, y la cirugía no es suficiente. Pero profiláctico es aquel paciente que yo sé le di una quimioterapia que probablemente me va a hacer una neutropenia y que yo le pongo tratamiento de forma empírica con medicamentos. Son estrategias diferentes de atención, pero todas son importantes que se manejen los pacientes. Profe, Entonces, dígame. perdón que la interrumpa. Yo quería hacerle una pregunta acerca del slide anterior. Ujú, eh, en el anterior a ese. Eh, ¿Por qué usted, hasta en base al caso que usted estaba mencionando de la auditora, si ujú. la de arriba dice 2012 y es la que recomienda la equinocandina de primero? Ah, Porque no, pero perdóname, eso era para decir que desde el 2012, pero los lineamientos no han cambiado. De hecho, yo pongo, ahora cambió. Esto cambió, pero para decir que siempre utilice equinocandina. Un paciente que esté inestable, siempre es equinocandina. Lo pueden buscar, ustedes pueden buscar ahora mismo en cualquier libro que tenga. Paciente con candidiasis invasiva inestable, lo pueden buscar en Google, el tratamiento es una equinocandina. ¿Ok? Antes te daba porque en no todos los hospitales tiene equinocandina, entonces tú tienes que tener un plan B de manejo. Pero lo que pasa es que muchas personas ni conocen el plan A. A veces no es que no es que no lo tengan, es que no conocen. Tú no puedes diagnosticar algo que no conoces y no puedes tratar algo con lo que tú conoces que hay medicamentos. No es que el infectólogo sea inteligente o que si no, eso para eso que estudió. Es como yo no puedo hacer un proceso, qué sé yo, quirúrgico porque yo no sé operar. Pues es lo mismo, tiene su ciencia también estudiarse todo esto, porque mantenerse al día cuesta. Pero si lo busca, lo que pasa es que si no lo busca, va a ser difícil entrarle. entonces, profe, cuando no es, si en el centro no está disponible la equinocandina, entonces sí se pasa a ese tratamiento de fluconazol primero. Uh -uh. Habría que tratar de ponerle lo que debería de llevar de primero. Pero, como dice, alternativo, no es que lo alternativo esté mal tampoco. Es lo que tú tienes en disposición. Si tú estás en Cutupú, en La Vega, bueno, Cutupú es una ciudad prácticamente. Si tú estás en Bahía de las Águilas y lo que aparece es fluconazol, está muy bien indicado el fluconazol. Nadie te puede juzgar por eso, porque eso es lo que hay ahí, en Bahía de las Águilas, fluconazol. Qué sé yo, pues no hay fluconazol en Bahía de las Águilas, pero una forma de decir. Va a depender el centro. No es lo mismo atender a una gente en la Plaza de la Salud que atender a una gente en el Mocoso Puello. Obviamente que no, ¿verdad? Porque mientras uno es del Estado y tiene que solicitar alto costo un medicamento, el otro te lo dan con tu seguro. Esa es la ventaja de tener un seguro de salud privado, de verdad. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Pero son diferentes los medicamentos. Este medicamento, la nidolafungina, no tiene metabolismo hepático y no tiene daño renal. Sin embargo, el fluconazol es un medicamento que hay que ajustarlo. En pacientes con problemas hepáticos y renales hay que ajustarlo. Entonces, ¿qué de entrada ya qué mejor? Y es el boriconazol, por ejemplo, dentro de los azoles, del grupo de los azoles, está fluconazol, boriconazol. De esos dos azoles, el boriconazol cubre hongo filamentoso, el fluconazol no cubre hongo filamentoso. Pero el boriconazol, y lo he visto yo con mis ojos, hay pacientes que te refieren alucinaciones visuales. Y a veces la gente, cuando un paciente está en intensivo y te dice, ay doctora,
Yo llego y me dicen, ay, la paciente se volvió loca, ahora está ella teniendo alucinaciones. No, es el medicamento. Y por eso es muy importante que cuando uno prescribe un medicamento, uno no se aprenda 20 medicamentos, mejor que se aprenda 3, 4, pero que aprenda y se lea cuáles son los efectos adversos que puede tener el medicamento, porque yo sí lo he visto y hay que quitarlo. Con la anfotericina, por ejemplo, hay diferentes tipos de anfotericina, ustedes lo van a ver, liposomal, desoxicolato, produce muchísimos efectos adversos. Y para ponerlo es como un rosario de cosas, pero hay que cumplirlo porque si no el paciente se pone malo poniéndosela. Ya viene enfermo, pero se pone peor poniéndosela. Entonces, rezafungina es un antifúngico nuevo que se pone una vez a la semana. Es más caro, pero más cómodo porque si tú nada más una vez a la semana ponerte un medicamento está excelente, ¿verdad? Entonces, para uno decir que un hongo de verdad lo tiene la persona, hay una diferencia entre un caso confirmado, un caso probable y un caso posible. En el caso probable es que el paciente tenga un factor del huésped, por ejemplo, tiene cáncer, está recibiendo quimio, eh, tiene una mucositis, un factor, un criterio clínico, pero también entonces se aísla ya la biopsia, el micológico, la cándida. Ahí tiene factor del huésped, criterio clínico y criterio micológico. Cuando decimos que es un caso posible, debe de tratar, tiene algunos factores, pero no cumple con las tres eh, cosas. Y si es confirmado, es porque ya por biopsia clínica todo te da de que tiene la cándida y hay que manejarla. Entonces, para la aspergilosis es otro hongo distinto a la cándida. La cándida era un hongo filamentoso, eh, perdón, no filamentoso, y el aspergillus es un hongo filamentoso que es frecuente en los pacientes hematológicos de que tienen leucemia, linfoma, mieloma, trasplante en área de construcciones del hospital. Díganme ustedes, ¿qué hospital no se está construyendo de lo que ustedes van? Porque hasta lo privado, ¿verdad? Ustedes van viendo que están construyendo, construyendo. Imagínense un paciente con una leucemia en un área de construcción. ¿Eso a qué predispone? A aspergilosis. Los trasplantes de órganos sólidos, el uso de terapia biológica, la infección previa por citomegalovirus, pacientes en hemodiálisis, pacientes que tienen COVID asociado a aspergilosis, puede ser que le dé COVID y después desarrolle aspergillus, pero en un paciente que ya está colonizado previamente. No siempre que uno está colonizado por una bacteria hay que tratarla, o por un hongo, o por lo que sea. Ayer, por ejemplo, llegaba una señora de 86 años con un cultivo positivo para un hongo, para pseudomona, perdón, no era para hongo, por pseudomona en el pulmón. Y yo no la ingresé, ni la puse tratamiento. ¿Por qué? Porque ella viene de meses ya de terapia, pero ella no tenía, es un EPOC que ella no estaba tosiendo, no tenía oxígeno puesto, estaba caminando sola con 86 años, estaba orientada. Significa que probablemente el hijo, de que para llevar al médico control, él decidió hacerle un panel. Uno puede tener una bacteria y no necesariamente tiene que tratarse esa bacteria, que si hay un cambio, hoy mismo me llama el hijo y me dice que está mala, que te empezó a tener alteración de la conciencia, todo fiebre, entonces yo le ingreso. Pero la señora haciendo un EPOC no estaba tosiendo ni siquiera. Entonces, ¿para qué la voy a ingresar? Entonces, hay que ver los pacientes en el contexto. ¿Qué pasa con la aspergilosis? Pasa muchas veces que nosotros, cada vez que nos bañamos, que abrimos la ducha, es el ejemplo clásico que yo pongo, cada vez que yo estoy debajo de la ducha mía, yo digo, ay Dios mío, cuánta aspergilosis, cuántas cosas yo estaré respirando para desarrollar una aspergilosis. Es verdad, eso no es mentira, que yo lo pienso,
pero uno no se va a volver loco pensando que cada vez que come o cada vez que hace algo, claro, hay exposiciones que a los pacientes de este tipo uno le prohíbe. O sea, yo no puedo dejar que un paciente de leucemia vaya a limpiar jaula de paloma, ¿verdad? No, no pega, ni de periquito. O limpiar almacenes, o meterse a construir su casa, o a sembrar. ¿Por qué? Porque, o a comer cosas crudas, porque son pacientes que están más propensos a desarrollar enfermedades. Y la aspergilosis es común que pase en pacientes que tienen neoplasia líquida, leucemia, linfoma, es muy frecuente. Yo recuerdo uno de los pacientes que yo tuve, que he tenido con aspergilosis, fue un 20, no, un 31 de diciembre, un 30 de diciembre. Fue un trasplante hijo único, la mamá le dona el riñón, trasplante de riñón, joven, 30 de diciembre. El muchacho le pone su riñón, todo bien, pa, le pone malo, le habían hecho, él se dializaba, le habían hecho un trasplante, había tenido una infección por citomegalovirus. ¿Y qué sucedió? Ahí estaba. Cuando le hice la prueba galactomanano, le voy a explicar lo que es el galactomanano ahora, que es una proteína que está en la pared de ese hongo del Aspergillus. Cuando se le hizo en sangre estaba positivo. Entonces, díganme, aunque sea 30 de diciembre, ¿qué voy a hacer? Si tengo una clínica, tiene el factor de riesgo, paciente de órgano sólido, un trasplante, le había usado infección por citomegalovirus, había usado terapia biológica, ¿qué más tiene? Ya, ahí está la enfermedad. Y más una prueba diagnóstica, más una tomografía que hablaba que tenía una cosa que se llama signo de halo, significa que había que manejarlo. Y ahí el pleito, ¿verdad? De cómo va a ser que yo deje ese paciente un 31 de diciembre, no, ni me lo voy a llevar para mi casa enfermo. No, ¿verdad? Entonces el susto de que ese era el único riñón, el joven, etcétera, etcétera. Se salvó, por cierto. Entonces, después del COVID, hay dos diagnósticos que se asocian a aspergilosis, que es COVID asociado a aspergilosis, que se llama CAPA, COVID asociado a Pulmonary Aspergillosis, CAPA, o IAPA, que es asociado a influenza. Que cualquiera de los dos puede pasar. Por eso, si yo ya estoy colonizada con Aspergillus, y me da COVID, puedo desarrollar lo que se llama capa, o si yo estoy colonizada de Aspergillus y me da influenza, puedo desarrollar una IAPA, influenza asociado a aspergillosis pulmonar. ¿Van bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? No. Okay. Entonces, yo sé que esto es pesadísimo, pero no hay de otra. Esto es un tema importante, porque uno nunca lo ve prácticamente. Lo que le decía, la diferenciación entre colonización e infección, no siempre, muchísimas veces nos llega que tiene un esputo con cándida, bien, gracias, pero cándida está en el intestino, está en la boca. Entonces, no necesariamente una gente normal sin tener ni un síntoma, no le voy a dar tratamiento. Miren el tipo de paciente, los neutropénicos 72%, receptores de órganos sólidos 58%, EPOC 22% y pacientes que están críticamente enfermos un 20%. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es más común en lo neutropénico, en lo trasplantado, pero eso no quiere decir que en los otros no pueda darse la condición, la enfermedad. Hay diferentes tipos de aspergilosis que va desde aquella que produce, como la foto primera que le puse, que estaban las dos imágenes, las dos radiografías, que estaba pegada a esa bola de la pared. Puede ser eso solo, o puede ser una enfermedad crónica invasiva que destruya todo, o una enfermedad cavitaria, pulmonar, necrotizante, una pergilosis necrotizante, puede ser diferentes formas de presentación. Y le dije dónde se presenta más, en qué área,
Si es en los pacientes con leucemia, linfoma, en el área de hematología, obviamente. Aquí lo tienen dividido entre hematología y, eh, y la unidad de cuidados intensivos, pero puede presentarse en cualquier lugar. Solamente hay que ver en qué área y en qué contexto se está enfermando la persona. Si me dicen que en oncología están construyendo y que todos los pacientes están con dificultades, etcétera, etcétera, ya yo voy pensando en que puede ser algo diseminado en el aire, ¿verdad? Por eso en las áreas de trasplante hay presión invertida. Cuando uno entra, tiene como las puertas, tiene un juego de clusas y tienen filtro EPA, que son unos filtros especiales y otras cosas. Una pregunta, está ahí, vamos bien. Sí, profe. Yo recuerdo que yo estaba rotando, unos estudiantes de allá estaban rotando conmigo y yo fui a entrar a la unidad de trasplante. Yo no entro con el estudiante, entro sola, de hecho, porque, ¿verdad? Paciente de un trasplante de médula, no va a buscar nada, muy neutropénico. Y cuando yo salí, las estudiantes me dijeron todo lo que había pasado adentro. Yo dije, coño, ¿y cómo lo vieron? Porque yo entré sola. Yo dije, ¿cómo va a ser? La muchachita era una TikToker, una jodienda, y ella iba narrando todo lo que pasaba, todo lo que uno le hacía adentro, ella lo iba narrando en el celular. Yo, no, 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 no. Pero son jóvenes y uno tiene que dejarlo que disfruten, ¿verdad? Su vida, pero no sabía que no estaba ella llevando su bitácora paralela. Entonces, por lo menos saben que ya no se mueren de eso, ¿verdad? Que puede haber un trasplante de médula. Es muy malo en realidad. Y yo la estoy pasando muy mal estos días porque estoy rotando por el área de oncología y hay gente joven que no tiene salida. Y es muy triste ver eso, de verdad que sí. Eh, Entonces, para diagnosticar aspergilosis, en los pacientes, le dije que es más común en un paciente neutropénico, existe lo que es el síndrome del halo. Usted le hace una tomografía, está un paciente que está neutropénico, pero que usted no entiende por qué, que está haciendo fiebre, le hace la tomo y puede ver esto, que es el signo del halo. Okay. Es más común en pacientes inmunodeprimidos y es importante que sepa, porque dependiendo de la clínica que tenga, tiene que iniciar tal vez antes el tratamiento. Dentro de los hallazgos de la aspergilosis están fiebre, choque, manifestaciones cutáneas, abdominales, pulmonares, senoparanasales, a nivel del sistema nervioso central, galactomanano positivo, el suero, que es la proteína que está en la pared del hongo, y va dando diferente en lo que es galactomanano en sangre y galactomanano en el líquido, en el lavado broncoalveolar. Es más específico, más sensible en lavado broncoalveolar que en sangre. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta en esos pacientes que uno realmente lo trasplanta y no está seguro y el paciente va refiriendo esta serie de síntomas bien duros de manejar. Al galactomanano, un componente de la pared celular, ahí se lo puse, que se vigila en pacientes neutropénicos 2 veces por semana. Eh, Honestamente no se hace tanto, se hace menos donde yo trabajo. Y el galactomanano es más temprano que el VAL, que en suero. ¿En qué sentido? En que si yo le hago una broncoscopia y le tomo una prueba de sangre simultáneamente para buscar galactomanano, puede ser que me dé positivo más rápido el de pulmón que el de perdón, que el de la sangre. ¿Están ahí? Sí, profe. Ay, no, yo no vuelvo a cambiar esta hora de clase ni loca, porque después se me duermen. Por lo menos antes participaba más. Yo sé que es fuerte la clase, pero me gusta más mi otra clase.
Dentro de las pruebas, ¿verdad? El galactomanano, el punto de corte puede cambiar dependiendo. Aquí no usamos 0.5, sino 0.20. Y con la tomografía. Miren lo que yo les decía, el signo del halo, paciente está neutropénico, llegó con hemoptisis, fiebre. ¿Qué es lo que es hemoptisis? ¿Alguien me puede decir Tos, rápidamente? sangre, Vómito de sangre, profe. No, vómito O no. sea, Tos con tos, sangre. Tos con sangre, hemoptisis. Si un paciente llega con hemoptisis, quejándose de dolor pleurítico, fiebre, en el contexto de que es un paciente de trasplante de médula, de una leucemia, y llegó con mucho dolor, yo puedo pensar y veo una tomografía que tiene un signo del halo en que puede ser aspergilosis. Hay envolvimiento de lo que es la parte alveolo-bronquial, broncoalveolar. Hay destrucción del tejido y los pacientes hacen infartos pulmonares y se pueden morir en realidad. Fíjense cómo la parte del incremento rápido de la injuria pulmonar realmente es común que pase rápido cuando el paciente es neutropénico, pero cuando el paciente no es neutropénico puede tardar más. Y por eso a veces es que nosotros no hacemos el diagnóstico temprano y la cosa marchan diferente. El tratamiento de una perilosis es de 12 semanas. 12 semanas, 1 2, imagínense el tiempo que uno tarda en hacer el tratamiento. Entonces, puede presentarse, dependiendo de la cantidad de carga fúngica que tenga, se va a presentar. Y si usted le hace un galactomanano en sangre y en BAL, va a crecer diferente. En BAL crece más rápido y que en sangre mucho más rápido y dependiendo de la afectación uno va a ir viendo los daños que va haciendo a nivel pulmonar. Va a presentar bronquiectasia, árbol en brote, vidrio esmerilado, nódulo con halo, consolidación, enfermedad cavitaria, etcétera. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. sí, profe. Ok, entonces, ya hablé de cuál es el huésped, de que la prueba de galactomanano va a estar positivo y las imágenes que pueden ser, ya se lo acabo de decir. Ahora el tratamiento es a base de voriconazol o, en su defecto, caspofungina o anfotericina. Ok, cualquiera que le ponga está bien, pero lo ideal es, los estudios dicen que voriconazol. Ok. Hasta ahí, entonces, vamos a seguir con otra enfermedad que hasta el 2015 no había en la isla. Yo se lo dije, creo que en la primera clase. ¿Alguien sabe de un brote de alguna enfermedad en Santiago en una presa? ¿Alguien sabe qué fue ese brote? ¿Lo escuchó alguna vez? Es la histoplasmosis. En el 2015, unos trabajadores estaban limpiando unos túneles, entraron sin equipo de protección y empezaron a ponerse malísimo, dolor, fiebre, calofrío, amarillo. La gente pensaba que era leptospirosis, pero el paciente se estaba muriendo. De 30 casos sospechosos, de 35 personas puestas, 30 estaban muy mal. Y de eso, 28 fueron hospitalizados y de esos 9 fueron llevados a UCI muy mal, de los cuales murieron 3 de los pacientes. O sea, una tasa de mortalidad, de letalidad del 10% de los pacientes. Tuvo que entrar al CDC como tipo película y descubrieron que era histoplasmosis. Hasta ese momento en la isla no se supone que no había habido histoplasmosis, pero definitivamente que son de nosotros esos casos. ¿Ok? ¿Ustedes han escuchado después de eso o han escuchado esa historia alguna vez?
¿Alguno? No, profe. No, No. profe. Ok. Sin embargo, para que ustedes vean que eso puede ser, y si alguno de ustedes es de Sudamérica o de Centroamérica, ninguno. Bueno, los estudiantes o las personas que son de Centroamérica, Suramérica, están más acostumbradas a escuchar de esta enfermedad. Si yo les digo a ustedes qué diagnóstico diferencial de una enfermedad que produce hemoptisis, fiebre, pérdida de peso, ¿de qué yo estoy hablando? Tuberculosis. Tuberculosis, lo que primero que ustedes piensan, está muy bien, porque estamos en República Dominicana, ¿verdad? Pero puede ser una neumonía, puede ser una exacerbación de POC, puede ser una pergilosis, puede ser otra enfermedad. Entonces, es importante que siempre vayan viendo diagnósticos diferenciales de cada enfermedad. Entonces, la histoplasmosis es un hongo dimorfo de distribución mundial en zona endémica limitada, predomina en el área tropical y subtropicales, como el clima como el nuestro, y representa una infección oportunista muy frecuente en pacientes de VIH. ¿Ok? Y normalmente el reservorio es el suelo, esos pacientes que están, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido no puede hacer su trabajo, hacer cigarro. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué cree que no puede ser? Bueno, porque está más expuesto a las toxinas de los componentes de eso, del cigarro, y les van a afectar más. ¿Pero cómo? ¿Tú has visto alguna vez alguna plantación de café o de cacao? No, profe. No. ¿Alguien la ha visto? Diablo, ¿no han visto una cosa de café o de cacao? ¿No han visto De cigarros cacao sí, preparándolo de cacao sí. en un De cigar café sí. club? Y de cigar club no han visto preparando, no han visto a nadie fumándose ni siquiera un tabaco, una cosa de esa hedionda, que son horribles, que están tan de moda ahora en todos los lugares. ¿No lo han visto preparándolo? No. Bueno, pues miren, imagínense esa gente que preparan en los campos de nosotros, que esas hojas de guano, ¿qué es lo que hay por ahí? Murciélago, almendra, piensen en todo eso. Eso son trabajos que también exponen a que un paciente inmunosuprimido pueda adquirir ese hongo que se distribuye por excremento principalmente así como la leptospirosis. ¿Por qué animal se relaciona a la leptospirosis? El ratón. El Ratón. ratón, ¿verdad? Y esto se relaciona a las aves, a los murciélagos. ¿Ok? Histoplasmosis, criptococosis, piensen en ave de murciélago o ese tipo de ave. No, no ave paloma o murciélago e histocripto. ¿Ok? Si yo le digo a ustedes, por cierto, se diagnosticó el primer caso de H5N5 ayer, antes de ayer. Yo hablando de eso el lunes. O sea, H5N5 se supone que era una enfermedad de animales, de pollo, ya pasó al humano. ¿Cómo? Bueno, no sabemos, lo sabremos después, pero ya hay un caso por ahí circulando. Entonces pasa con histoplasmosis que a veces vemos unos muchachitos que vienen con adenopatía, con un cuadro pulmonar, y que cuando uno le hace la biopsia, pensando que tuberculosis, otra enfermedad, es histoplasmosis. Yo pienso que mucha histoplasmosis no se diagnostican aquí porque no tenemos antígeno, o bueno, hay antígeno urinario de histoplasma, pero ahora, antes que así no había y cuesta un dinerito. No me olvidó cuánto cuesta, pero cuesta. Entonces, normalmente es una enfermedad que se adquiere también por inhalación, pero eh, es interesante, ¿verdad? Resulta interesante la histoplasmosis
porque no solamente en pacientes con SIDA, en niños, sino que puede pasar en hombres principalmente, porque son quienes están trabajando en los campos, como que más expuestos a las hojas, al excremento y todo eso. Miren, es más frecuente en hombres que en mujeres de 4 a 1, pero por eso, porque uno casi no ve, aunque aquí en Platón hay una zona de cacao que trabajan muchas mujeres recolectando el cacao. ¿Alguien ha ido por ahí? No, profe. Es bellísimo esa zona en Barahona, pero es pobre. Está Platón arriba y Platón abajo. En Platón abajo hay un balneario famoso, bien, un club caro, y después la pobreza más extrema está un poco más arriba, debajo del puente del río, como diría la canción. Hay un mundo de gente y no lo sabemos. Yo he estado ahí 4 días y miren, no vi ni un colchón y expuesto esta gente a enfermedades porque ni siquiera hay luz. Si no hay luz, no hay agua potable, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Sentarse abajo de una mata a recoger cacao para ganarse 100, para que alguien le dé 100 pesos diarios por recoger cacao. Pasarse el día entero. ¿Qué le parece? Esa es la realidad de por ahí. Entonces le dije que es común en pacientes con VIH, especialmente aquellos que tienen CD4 bajito, menos de 200, y los pacientes, si yo le digo que Caitlin Martínez, ¿saben quién es? Caitlin Martínez. La que está en Egipto buscando la... Ajá, en ella pudiera contagiarse de esto. ¿Por qué? Porque es un deporte, es un, una exposición, un grupo de riesgo, los mineros, los arqueólogos, los espeleólogos. ¿Ok? Yo no les recomiendo a ningún inmunosuprimido que haga ese tipo de cosas tampoco. Por eso uno tiene que preguntarle, ¿qué usted hace? ¿A qué se dedica? Si se dedica a limpiar, ¿cómo se llama? Pozo séptico, no puede, ¿verdad? Porque puede enfermar. Entonces, yo digo que mucha tuberculosis, mucha histoplasmosis pasan como tuberculosis, porque a veces pasan con los mismos síntomas a nivel radiográfico, pero independientemente, sea una enfermedad aguda, crónica o diseminada, es importante que sepan que muchas veces pasa como una gripe al principio, pero después va produciendo daño, hasta que nos damos cuenta eh, cuando le hacemos una radiografía, cuando se hace una broncoscopía, cuando ahora hay otros métodos. De hecho, está indicado hacer algunas pruebas de histocripto a los pacientes seropositivos de entrada cuando uno lo diagnostica. Hay un proyecto de Organización Mundial de la Salud, pero aquí no que se han recolectado muchos pacientes con esa enfermedad, pero porque no haya, sino porque no hay dinero para hacer las pruebas, ¿ok? Si me regalaran la prueba, con mucho gusto yo le hiciera la prueba a mucha gente. Entonces, miren, una enfermedad cavitaria esto es una caverna dentro de otra caverna. Si uno ve cavernas, si uno piensa primero en tuberculosis, pero histoplasmosis puede ser, aspergilosis puede ser. Entonces, esos son diagnósticos diferenciales que tienen que ir viéndolo. Y la clínica también puede parecer igual. Entonces, hay enfermedad que no necesariamente es diseminada, o hay otras que son, sí, progresivas diseminadas, que es más común en los pacientes inmunosuprimidos de tipo VIH, pacientes que se trasplantan, pacientes que utilizan inmunomoduladores, o sea, que utilizan terapia biológica, y hay que tener en cuenta para las formas de que un niño puede ser oligoasintomático, presentarse con adenopatía en el cuello y o puede ser que si es más adulto se presente con un cuadro de tos, hemoptisis y que sea un cuadro más catastrófico, ¿verdad?
También anemia, cuando uno ve anemia tan importante a nivel de hemograma, uno tiene que pensar en que puede ser isoplasmosis. Puede ocurrir a cualquier nivel y de cualquier forma. Después que pase de ahí, ¿algo más? ¿Quieren preguntarme algo antes de pasar a esporotricosis? No, profe. No. Bueno, esporotricosis es la enfermedad de lo que siembran matas, ¿ok? Si ustedes me preguntan a mí, esa foto es igualita a una paciente que yo tuve con una Mycobacterium marinum, igualito. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me preguntan como tipo Bohr, ¿cuál es la diferencia de que el marinum tiene que ver con el agua del mar? Yo tuve una paciente que metió la mano en una pecera y esta es que estaba sembrando mata, un rosal, se puyó y ¿qué hace? Los linfáticos se inflaman y salen esas lesiones. Es producida por un hongo, es una micosis subcutánea que se produce por el hongo dimórfico Sporotrix schenki, ¿ok? Y tiene que ver con vegetación, flores, etcétera. Puede ser por un traumatismo, pero normalmente es importante saber que tiene eh, diferentes mm, formas de producirse, pero que tiene que ver mucho con la siembra de flores, de mata, ¿ok? Espinas, para que lo tengan pendiente. El tratamiento puede ser yoduro de potasio o itraconazol o anfotericina B. Esta enfermedad yo le tengo particular respeto, es en la mucormicosis. La mucormicosis es una enfermedad que es común en los diabéticos, que es muy agresiva, muy rápida, que se puso de moda cuando el COVID, ustedes escucharon hablar el hongo negro. ¿Alguien escuchó hablar del hongo negro? No, nadie escuchó hablar de un hongo negro. ¿Están ahí? Contéstenme. Sí, Sí, pero no he escuchado del hongo. Bueno, pues búsquenlo para que sepan, es en la India, muchísimos casos de mucormicosis y es una enfermedad que es muy agresiva, es muy común en los diabéticos, puede producir no solamente enfermedad pulmonar o enfermedad rinocerebral, que yo las respeto de verdad. Se han muerto la mayoría de los pacientes, le voy a presentar un caso que no se murió, pero hay que ser bien avispado y hacer el diagnóstico rápido. Si usted ve que un paciente viene con esa cara así y destrucción de todo el seno paranasal y es diabético, piense de una vez. No quiere decir que sea solo de diabético, pero es muy común, pacientes que están dando quimioterapia o diabetes, que pase eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Que necesite no solamente el tratamiento antifúngico agresivo de entrada, sino también que necesite ser desbridado, o sea, operado muchas veces para quitar todo eso y parar esa diseminación del hongo. La forma rinocerebral es de las principales, pero también puede ser pulmonar o gastrointestinal. Miren ese caso, eso fue un paciente con COVID, o sea, después de COVID, él le dio COVID, no necesitaba esteroides, le pusieron esteroides, un señor de 70 y pico de años, y él empezó a tener aflojamiento de las piezas dentales, fue al maxilofacial, en realidad fue el maxilofacial que me lo mandó, él fue que hizo el diagnóstico porque lo pensó, y uno diagnostica solo lo que piensa. ¿Y qué pasó? Que los dientes flojos, le tomó una muestra y era una mucormicosis. Ese paciente tiene seguro internacional, es de dinero, pudo irse fuera. ¿Pero por qué se dio? Porque le pusieron esteroides sin necesitarlo y lo inmunodeprimió más. O sea, no es que los esteroides te fuñen la vida si también te lo pone mal. Hey, miren, él lo operaron 3 veces y duró muchísimos días. Me lo mandaron ya
en terapia completiva para que duró como 4 meses en tratamiento. Primero con anfotericina y isavuconazol, que es otro antifúngico, y después se tuvo que pasar a isavuconazol, que fue un tratamiento dirigido, porque como él tenía problemas renales, y ese señor se está preparando para trasplante ahora. ¿Qué le parece a usted? Le iba a hacer Bueno, bendición, Dime. una bendición para él que lo puede, en el sentido de que lo puede costear. Sí, pero yo no creo que se haga, honestamente. No le voy a hablar de candidiasis vaginal, vulvovaginal, pero si ustedes me preguntan a mí, creo que una causa frecuente de tratamiento innecesario, porque no siempre que usted tenga una cándida en vagina, eso se trata, ¿ok? No siempre se trata. Puede ser que una cándida en vagina sea simplemente una colonización y usted no necesite tratamiento. Y es bueno tenerlo pendiente porque uno va al ginecólogo, le hacen un cultivo, tiene una cándida. ¿Y usted tiene síntomas? No, ninguno, pero usted le pica, tiene flujo, no, nada. Entonces, no puede estar haciendo tampoco tratamiento si no tiene síntomas, porque la cándida vive en el intestino de uno y puede por continuidad producir colonización, ¿ok? No es lo mismo una embarazada o ciertas condiciones. El tratamiento de cándida hay que tratar a la pareja y no siempre es a base de fluconazol, que es verdad que la cándida es más frecuente, pero puede ser en base a otro tipo de microorganismos y puede producir un verdadero dolor de cabeza. ¿Alguna pregunta hasta ahí para cambiar de tema?